Hola y bienvenido a otro episodio de WhatsApp Profesor. Hola Martín. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. ¿Y tú? Estoy muy feliz. Sí. Oh, bueno, tú también eres muy rápido. Hoy voy a sacar rápido. Bueno, decidí adelantarme a ustedes. Esta vez. Bueno, me alegro de que te vaya bien. Nos estamos acercando al final del año. Espero que también estemos acercándonos al fin de este tiempo mundial. Con seguridad. Creo que espero. Eso con más ilusión que el final del año. Sí, creo que sí. Si pudiéramos coincidir sería muy bueno. Es un buen deseo para la temporada. Pero antes de comenzar y adentrarnos en esto, tal vez podamos tomarnos un momento para agradecer a los espectadores. Creo que debemos decir muchísimas gracias a todos esos seguidores que nos han apoyado, Martín, en las buenas y en las malas. Y espero que no os hayamos decepcionado. Hagamos un pequeño resumen de los acontecimientos que han tenido lugar. Martín, tuvimos el privilegio de poder entregar miles y miles de DVD y memorias USB a nivel internacional. Sí. Y repartimos miles y miles de Biblias, 25.000 Biblias. Sí. Hace poco. Y casi la misma cantidad de la serie Conflicto de las Eras y grandes controversias, grandes controversias. Ya hemos tenido conferencias internacionales y hemos tenido conferencias locales y hemos tenido reuniones de campamento, reuniones de campamento y hemos tenido 2 escuelas. Este año la última acaba de completarse. Ya creo que todos estamos contentos de que diciembre esté aquí. Sí. Sí. La gente que no lo sabe, ese es nuestro horario de verano. Por eso es que todo se cierra. Durante diciembre. Cerraremos la oficina oficial también a partir del 12 de diciembre y volverá a abrirse el 12 de enero. Sí. Pero seguiremos transmitiendo y haciendo todo lo que hacemos. Así que solo quiero decir gracias y un gran agradecimiento a nuestro Señor y Salvador. Nos has mantenido en marcha. Ha sido un año difícil. Ha sido un año muy duro, pero lo habéis hecho posible. No tienes idea de lo increíble que es que todas estas cosas puedan suceder gracias a la generosidad de las personas. Ellos miran lo que se está haciendo y cada vez que hay una necesidad, Dios simplemente suple la necesidad. Y hemos tenido esto. No solo en la escuela sino también en el centro de salud y hemos tenido actividades de extensión del centro de salud. En la comunidad, en un buen número de ellos, junto con varias iglesias en todo el país. Así que hemos estado muy ocupados pero muy bendecidos y no puedo agradecerles lo suficiente. No puedo agradecerlo suficiente a nuestro Señor y realmente quiero agradecer desde el fondo de nuestro corazón a todos nuestros espectadores y donantes por sus oraciones, por su apoyo financiero. Ha sido un año increíble. Que Dios los bendiga a todos. Sí, muchas gracias. En realidad, nuestras palabras no pueden describir cómo la gente nos está ayudando. Y solo puedo decir que si la gente quiere saber más sobre los pedidos de DVD, memorias USB y otros libros, tenemos tu Amsonica, el libro de tu esposa también. Todavía disponible. Pueden ingresar a nuestro sitio web y allí, en el área de tiendas, tenemos la versión internacional allí. Puedes ir allí y ver más de lo que está disponible. Pero gracias y que Dios bendiga todos tus esfuerzos. Sí. Y, por cierto, creo que podemos recordarle a la gente que, en la medida que sea humanamente posible, regalamos esto para que el mensaje pueda difundirse. Y la gente pueda hacerse partícipe y difundirlo por todos lados. Y. Hasta ahora Dios ha bendecido esa empresa y hemos podido realizarla, lo cual es absolutamente un milagro en sí mismo. No, seguro.
Quizás tampoco sea necesario olvidarse de los traductores. Queremos agradecerles. Wow. Contamos con personas que traducen a medida que los producimos. Así que hay varios idiomas. Ni siquiera sé todos los idiomas, pero hay muchos españoles, italianos, portugueses y creo que rusos y tal vez incluso chinos, y ni siquiera sé cuántos idiomas y algunos de estos países están bloqueados, y es simplemente asombroso que estos estén saliendo al mismo tiempo y estas personas son desinteresadas, lo están haciendo por la causa y por amor a la causa, así que gracias a todos esos traductores y que sean ricamente bendecidos en lo que están haciendo. Y Martín, ¿qué pasa con el personal que trabaja en Clash of Minds y Variety? Que Dios los bendiga. Han trabajado duro este año. Mira, no será posible llevar adelante estos ministerios sin ellos. No. Así que no, estamos muy agradecidos, seguro. Cada persona, desde los que están en la oficina, desde la gente de informática, desde los terapeutas, los cocineros hasta las personas que están enfermas y llegan a ser elevados espiritual y físicamente. Ha sido un esfuerzo de equipo increíble. No, seguro. Dios es muy bueno con nosotros. Gracias a todos. Realmente apreciamos todo su apoyo. Bueno. Vamos a orar. Martín. Padre Celestial, gracias por reunirnos. Gracias por regalarnos un año que ya pasó. Y ahora que miramos hacia el futuro, sabemos que no podemos afrontarlo ni llevarlo a cabo sin ti. Así ahora también con esta discusión, por favor guíanos y ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Martín, el mundo entero está entusiasmado. Y en Estados Unidos la gente está sumergida en el ambiente festivo. Están pensando en el Día de Acción de Gracias y se acercan al periodo navideño. Y todo el mundo está entusiasmado. Pero creo que en gran medida hemos perdido la bendita esperanza. Y si miro algunas de nuestras iglesias y algunas de nuestras personas, parecen no captar el concepto de que la venida del Señor está muy cerca. Y que esta es la bendita esperanza de la iglesia. Esta ha sido la bendita esperanza durante 2.000 años. Oye Martín, la gente lleva 2.000 años esperando que se produzca este acontecimiento. Y por eso se vuelven complacientes y dicen no, todavía no ha llegado el momento y es una situación bastante triste. Es como si todo el mundo estuviera estupefacto. Sí. Algunos de ellos se dan cuenta de que están sucediendo cosas y sí, pero no despiertan ninguna urgencia. No es ninguna urgencia así. Así que tenemos un trono preparado allí. Ese trono, por supuesto, es para el Rey de Reyes y Señor de Señores y no para que algún pontificado terrenal vaya y se coloque en él pretendiendo ser el Rey del milenio. Sí, eso no va a pasar, ¿verdad? No. No es bíblico. Y la idea de que todo el mundo se convertirá y se cristianizará, que se establecerá el gobierno milenario de la Iglesia. Que todos los judíos regresarán a Palestina. Todos esos son sueños imposibles que no se encuentran en la Biblia, a menos que realmente distorsiones las escrituras. Eso es seguro. La única esperanza bendita está en que Jesús venga y restaure todo a su estado normal. Pero lo hará. No existe ningún rey terrenal. Y los herederos del reino, Martín, llevan miles de años esperando. Han pasado ya 6.000 años, más o menos. Bueno, muy cerca de eso. Entonces, vayamos directo al grano y veamos a dónde nos lleva. La gran esperanza de los siglos desde el principio ha sido la esperanza del Mesías de establecer su reino. Pero alguien lo ha conseguido hasta ahora. No, y lo llevan intentando desde hace milenios. Y cada vez que parecen estar, ya sabes, al borde, algo sucede y todo se desmorona. Bien.
principalmente porque entra en juego el egoísmo y el orgullo correcto. Y Adán tenía esta esperanza y pensó que se realizaría en uno de sus descendientes. Probablemente pensaron que sería Caín, ¿verdad? Sí. En realidad, Caín, el primogénito, era un asesino. Sí. Ahora, imagínense eso. Estás esperando y pensando que que nacerá aquí redimirá y será el Salvador y resulta ser un asesino. Ese debe haber sido un disparo terrible. Creo que sus corazones, los corazones de Adán y Eva, se derritieron. Después de ver la muerte de su importancia en la imagen. Sí, absolutamente. Entonces, Adán tenía la esperanza, Eva tenía la esperanza, pero de alguna manera no sucedió. Así, Dios fortaleció esta esperanza suya cuando Enoc fue trasladado, pero el Mesías no. Vino en sus días. Y el mundo antediluviano pasó. Y el mundo fue destruido en lugar del reino glorioso de Dios. Y si Dios no hubiera intervenido en ese último momento, no habría quedado linaje del cual pudiera venir el Mesías, la paciencia de Dios al esperar hasta el último momento y luego ser culpado. Sí. De genocidio, no. Cuando en realidad se trató de un movimiento para salvar a la humanidad hasta el final. Es otro movimiento, otro acto de misericordia. Acto de misericordia. Sí. Así pues, Dios había creado al hombre como un ser noble, pero después de la caída se había deteriorado y estaba necesitado de redención. Así lo leemos en Eclesiastés 7:29. He aquí. Solamente que Dios ha hecho al hombre recto. Y luego esa terrible palabra pero. Sí, han pensado en muchos inventos. Sí, el hombre siempre sabe un poco más. Sí, esa primera descendencia de Caín comenzó a fabricar instrumentos musicales para pervertir los sonidos que había en el cielo en lugar de aumentarlos. Bien. Y esto se ha mantenido hasta el día de hoy. Sí. Hasta que tengamos heavy metal hoy. Me pregunto qué piensa la hueste angelical cuando escucha eso. Es increíble. Entonces, Martín, continuemos nuestra pequeña discusión. Esta esperanza perduró en el mundo postdiluviano y la promesa se repitió a Noé, Abraham, Isaac, Jacob y sus descendientes, los hijos de Israel. Y cada uno de ellos pensó que esto sucedería en sus días, ¿verdad? Y no lo hizo. No. Somos tan modernos, como podemos estar tan seguros de que estamos al borde. Debe haber ciertas cosas que se han hecho realidad. Pero también debo decir que no. Creo que, aunque no sucedió en su época, nunca se desanimaran. Por ello. No, mantuvieron viva la esperanza. Era una bendita esperanza. Así que los judíos esperaban fervientemente a este libertador. Esperando un libertador nacional, y aplicaron mal las profecías de la primera venida de Cristo aplicándolas a la gloriosa segunda venida y con ello rechazaron al único que podía salvarlos. Bastante triste y muy triste. Y las palabras de Jesús, vendré otra vez, eran la esperanza de la iglesia cristiana. Y los discípulos aún después de la resurrección le preguntaron en ese momento, ¿vas a establecer el reino ahora? Es triste. Es triste que lo que quieres que sea y lo que va a hacer, es por eso que tienes que cambiar tu mentalidad. Tienes que hacerlo bien. Tenías que ponerte en armonía con Dios. Y estamos 2.000 años después. Me alegro que el buen samaritano solo dejó 2 centavos. Sí. Y 1 centavo, por supuesto, era el salario de un día. Y si nos fijamos en los días cósmicos, eso sería 2.000 años de salario. Sí. Ahora bien, no estoy fijando el tiempo. Solo estoy citando las escrituras en caso de que alguien quiera confundirse y confundirse nuevamente. Pero tampoco hay un plazo de entrega. Porque dijo que si tarda un poco más lo compensaré. Sí, tienes toda la razón. Así que no es así, no es un callejón sin salida. Sí. Si tarda un poco más, te lo compensaré. Increíble. Bueno. Proverbios 13:12 y 13. La esperanza demorada enferma el corazón.
Pero cuando el deseo se cumple, es árbol de vida. Ajá. Entonces la actitud juega un papel aquí. Ah, es hermoso. Y si tu deseo o tu esperanza está en el lugar equivocado, enfermarás tu corazón. Usted sabe cuál es nuestro objetivo con esta presentación. Reavivar esta esperanza y despertar esto. Vengan a la iglesia, despierten, eso. Es verdad, quiero decir, si no lo hacen, el deseo que viene a ustedes, no van a estar listos para ello, no van a estar listos. Quien menosprecie la palabra será destruido, así que debemos estudiar la palabra. Oh sí. Pero el que teme el mandamiento será recompensado. Todo lo que constituye el Evangelio está en eso. Sí. Todo. Eso es asombroso. Y está ahí mismo en el Antiguo Testamento. Y teme a Dios, y guarda sus mandamientos. Esto también lo encontramos en Apocalipsis. Sí. Así que para todos nuestros hermanos y hermanas que dicen que todavía no ha llegado el momento. Porque ha tardado mucho. Han estudiado las Escrituras. Han estudiado la palabra cuidadosamente para ver dónde estamos en la corriente del tiempo. Quizás deberíamos recordarles por qué la situación ahora es diferente a lo que era en el tiempo de Adán, Abraham, Isaac, Jacob, los israelitas, la iglesia cristiana primitiva, la reforma, etcétera. ¿Por qué es diferente? Agi 2 versículo 6. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, dice Jehová de los ejércitos. Así que se anunció su venida. Este era ahora el segundo templo. Sí. Y no fue tan glorioso como el primer templo. Pero la gloria del segundo templo, que no fue tan gloriosa como el primer templo, superará la gloria del primer templo porque aquel que creó todo lo honró con su presencia. Y se lo perdieron. Bien. Se lo perdieron. Y me parece sorprendente que, tanto en Proverbios como en Agi se encuentra el deseo de todas las naciones. Ese es el deseo de todas las naciones. Y un deseo de los siglos ha sido el mismo. Ahora Dios quería tanto despertar a su iglesia. Bien. Sí. Y entonces Dios quiso despertarlos y sacudirlos. Entonces envió a los sabios desde el este. Sí. Y no los envió a Belén. Los envió a Jerusalén ante el rey. Y ellos fueron y llamaron a la puerta, diciendo, disculpen, ustedes son el pueblo del libro. ¿Qué sucede? ¿Dónde está el rey? ¿Qué? ¿Qué rey? Rey. ¿Qué rey? Y Herodes oyó, rey. Rey. ¿Qué? Rey. Sí, soy el rey. Yo soy el rey. Bueno. Entonces convocó a los escribas, quienes estudiaron y dijeron, nacerá en Belén. Pero eso es tan aterrador. Realmente lo estudiaron y llegaron a lo que buscaban exactamente. Y ninguno de ellos fue a mirar. No, ellos los enviaron. Ninguno de ellos fue a mirar. Les enviaron estos sabios orientales. Y así, ignoró a todos los escribas y habló con un par de pastores que estaban sentados en el campo conversando en la noche. Bien. Sí. Así que esos son los únicos que reconocieron su nacimiento. Es una historia increíble, increíble, y si no fuera tan real pensarías que podría ser un cuento de hadas. Pero eso se vincula con la escritura donde Jesús preguntó, ¿encontraré fe cuando regrese? Exactamente. Es lo mismo. Así que Martín, aunque esta es una promesa de la primera venida, es igualmente relevante para la segunda venida. ¿Estarías de acuerdo? Sí, por supuesto. Esta promesa se cumplió al pie de la letra. De la misma manera, también se cumplirá la promesa de la segunda venida. Ahora lo extrañaban porque se habían vuelto demasiado complacientes con sus rituales. Ya ni siquiera lo buscaban. Así que Pablo sitúa el temblor de los cielos y de la tierra del que estamos hablando aquí arriba, en
El futuro. Es interesante. Así que hay una doble aplicación de ese versículo en Agui. ¿Y cómo lo hace? ¿Dónde hace eso? Él hace esto en Romanos 12, 26 y 27, cuya voz entonces conmovió la tierra. Pero ahora ha prometido diciendo una vez más, yo conmuevo no solamente la tierra sino también el cielo. Y esta palabra significa una vez más la remoción de aquellas cosas que son sacudidas, como las cosas que son hechas, para que aquellas cosas que no pueden ser sacudidas puedan permanecer. Eso es una referencia a la segunda venida. Sí. Así que habrá algunos acontecimientos trascendentales que sacudirán el cielo y que han tenido lugar y tendrán lugar. Para decirnos dónde estamos en la corriente del tiempo. Sí. Algunos sí ya ha sido visible. Eso ya pasó. En cualquier caso, algunas de estas señales. Entonces, ¿qué hicieron cuando los discípulos comenzaron a predicar esto? Los golpearon, sí. Sí. ¿Y qué hicieron con la gente que comenzó a predicar la segunda venida? Las iglesias no los golpearon también. Lo mismo ocurrió en 1844. El periodo cuando salió el mensaje del primer ángel. Y todavía están esperando su reino terrenal y están trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana para erigirlo. ¿Qué está pasando con la gente que ahora predica que llegará pronto? Pero ¿qué pasa con todos aquellos que se supone son los herederos del reino? Los que yacen bajo tierra son muertos que fueron mártires en la causa de Cristo, muchos de ellos. Y aquellos que están esperando su segunda venida y quieren hacer su voluntad para tener derecho a entrar en la ciudad. Déjenlos allí. Déjenlos pudrirse otro milenio o 2 o 3. Para que podamos divertirnos aquí abajo. Bien. No tiene sentido. Así que Pablo predicó con fervor la segunda venida de Cristo. Hebreos 6:17, en el cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Ese es Cristo, ¿verdad? Sí. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Si es que Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Así que hemos pasado esa etapa de la historia. Definitivamente hemos tenido el cumplimiento de la esperanza mesiánica y los tipos y sombras del Antiguo Testamento. Y se han cumplido en Cristo. ¿Y cuál es nuestra esperanza, oh gozo, oh corona? ¿De qué nos gloriemos? ¿No lo estáis también vosotros en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, en su venida? Así que lo estaba predicando. Sí. Eso va a pasar. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vaya, qué afirmación. Eso significa, por supuesto, gramaticalmente que Jesucristo es el gran Dios y es el Salvador. Eso es lo que quiero decir. Hombre, ni siquiera quiero llegar allí, pero no puedes simplemente sacar este versículo de la Biblia. ¿Verdad? Pero ya han pasado 2.000 años. Me estoy cansando. Me voy a dormir. Suena como Pedro y el resto de ellos cuando Jesús fue a orar. Sí. Pronto estarán celebrando el Año Nuevo y todos intentarán permanecer despiertos hasta las 12. Pero ocurre el mayor acontecimiento de la historia y todo el mundo estará durmiendo. Tiene que haber una llamada de atención. Correcto. Y ojalá podamos empezar uno. Eso espero. Eso espero. Pablo se sostuvo en esta esperanza. Advirtieron a otros que no debían esperarlo antes de que la gran apostasía hubiera hecho su obra salvadora. Entonces ellos decían, ya sabes, Cristo va a venir. Esto llegará en nuestra época. Los discípulos habían dicho, lo vas a establecer ahora o en la próxima generación o en esta generación. Ya sabes, lo que sea. Tesalonicenses. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de petición. Vaya.
Martín. Históricamente, ha sucedido eso. Sí. ¿Quién reveló al hombre de pecado? La Reforma. Oh, eso ya ha pasado bastantes años, sí. Eso fue hace poco más de 500 años. ¿Verdad? Sí. Y los reformadores lo predicaron. Fervientemente. Sí. Y los descendientes de los reformadores lo han enlatado y tirado a la papelera, se han unido al movimiento ecuménico y han olvidado quién era el hombre de pecado. Esto tampoco forma parte de la apostasía. Estas otras iglesias también bueno. Así que la apostasía ha sucedido. Y el hombre de pecado ha sido revelado y ese hombre de pecado será destruido por el resplandor de la venida del Señor. Sí. Está bien. Así que simplemente estoy tratando de establecer un hilo a través de la historia aquí para ver dónde estamos. Para ver dónde estamos. No es importante saber dónde estamos. Por supuesto. Bueno. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Para que Él, como Dios, se siente en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Así que allí está Él sentado en el templo de Dios, que es la iglesia y no un templo de piedra como enseñaban los reformadores. Pretendiendo ser Dios. Y todas esas declaraciones papales que afirman que el papado es Dios y todos esos documentos antiguos no se pueden negar a menos que quieras hacerlo para tu propia perdición. Sí. Así que eso ha sido revelado. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía. Así que yo adoro al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que están escritas en la ley y en los profetas. Martín, yo creo en la Biblia. Sí. Y creo que usted cree en la Biblia. Completamente. Completamente. Cada palabra, todas las cosas. Bueno. Pero entonces calificamos para ser fanáticos. Sí. Y los fundamentalistas. Y fundamentalista. Soy un fundamentalista muy feliz. Está bien. Y ahora. Hace apenas 1 o 2 días, no lo recuerdo. Más recientemente, el nuevo Papa también dijo, fuera. Todos los fanáticos fundamentalistas. Oh, lo hizo. Bueno, estoy muy feliz porque es otra señal de los tiempos. ¿Somos entonces herejes? Oh sí, Martín. Según ellos. Somos herejes porque creemos en la palabra, es decir, en todo lo que está escrito. En la ley y en los profetas. Así que estamos de acuerdo con Pablo aquí en que, según su descripción de un hereje, calificamos. Soy un hereje muy feliz en lo que a eso respecta. Entonces, ¿qué tenemos, Martín? Tenemos esperanza en Dios, que ellos también permiten. Que habrá resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y en esto me esfuerzo por tener siempre una conciencia libre de ofensa hacia Dios. Y hacia los hombres. Así que él tenía esta bendita esperanza de que todas estas misiones y eventos que sucederán, pasarán en la historia, pero eventualmente todo culminará en la venida de Cristo. Y Pedro tenía la misma esperanza. Sí, por supuesto. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Entonces, ¿dónde está esa recompensa, Martín? No aquí. Bueno. ¿Quiénes son guardados por el poder de Dios mediante la fe para salvación, listos para ser revelados cuando sea necesario? En el último tiempo. En el último tiempo. Así podrás configurar tus reinos tanto como quieras. Ah. No va a flotar. No. No. Cuando os regocijáis grandemente, aunque ahora por un tiempo, si es necesario, estáis en el cielo a través de múltiples tentaciones, para que la prueba de vuestra fe, siendo mucho más preciosa que el oro que perece, aunque se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, honra y gloria. Cuando sea manifestado Jesucristo, no cuando se establezca un milenio temporal. Por un grupo de iglesias que negarían a los santos de todas las épocas ser parte del reino. No. No tiene ningún sentido. Entonces, a la luz de lo que acabamos de leer, falta Cristo en su venida.
¿O hay algún protocolo fijo? Sí, creo que sí lo hay. Él estableció los límites para la humanidad y les concedió la oportunidad de encontrarlo y ser salvos hasta el momento en que los redimidos de todos los tiempos se reunieran y se convirtieran en los hijos del reino. ¿Tiene eso sentido? Sí. Así que no se reúnan y entren al reino aquí y vivan en esta noche. No importa lo que creas. Dios pondrá en orden las doctrinas cuando lleguemos arriba. Lo siento muchísimo. Hay que ordenarlos aquí porque están escritos en un libro. Y prestad atención a la doctrina, dice la Biblia. Y el Papa dice, dejadlo aparte. Uno de los dos está mintiendo. Sí. Y no creo que la Biblia lo sea. Entonces. No. Juan 1:10. Él estaba en el mundo, y el mundo por medio de él fue hecho, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Pero afortunadamente, aquí hay otro extremo, que esta vez es un extremo positivo. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este poder es el derramamiento del Espíritu Santo sobre los hijos de Dios. Así que Martín, el Israel de todas las épocas serán herederos del reino, ya sean personas literales o herederos espirituales. Sí, es interesante que los mismos requisitos para calificar para ser parte de Israel hayan sido los mismos para los antiguos y para los espirituales. Sí, Deuteronomio 32:8 cuando el Altísimo dividió las naciones su herencia cuando separó a los hijos de Adán. Él los separó. Él estableció los límites del pueblo según el número de los hijos de Israel. Porque la porción del Señor es su pueblo. Jacob es la suerte de su herencia. Así que lo dividen en dos corrientes. La corriente de Caín y la corriente de Adán a través de Seti, Sem, etc. Simplemente está bien. Entonces, ¿qué causó la separación? ¿Qué hizo el pueblo de Caín? ¿Y qué hizo Caín? Desarrollaron la religión del este, que era una religión que se alejaba del santuario, de la expiación, de Cristo, del altar. Ellos fijaron su brújula en la salvación a través de sus propias obras. Sí. Así también los demás guardaban los mandamientos de Dios. Sí. Siempre han sido los mismos requisitos. Los mismos requisitos. Así que este es el Israel de todos los tiempos, los vencedores que han luchado con Dios desde el principio. Cuando este propósito se haya realizado, todo su pueblo estará vestido con el manto de la justicia. Ellos constituyen los herederos del reino. Así que desde los primeros tiempos, ya sea que estemos hablando de Enoc, ya sea que estemos hablando de Noé, ya sea que estemos hablando de Matusalén, o ya sea que estemos hablando de la gente postdiluviana, la línea de Sem y Jafet y Cam, ya sea que estemos hablando de la división que tuvo lugar allí donde se separaron nuevamente. Aquellos que siguieron la línea de Nimrod y aquellos que siguieron la línea del pueblo del Señor, Abraham, Isaac y Jacob siempre han sido dos grupos. Siempre. Y con este manto de justicia seréis vestidos con el manto de justicia. Esa es la única túnica que te llevará al cielo. Y definitivamente no es tuyo. No, definitivamente es una justicia extraterrestre. Así que Isaías 60 horas y 21 minutos dice, tu pueblo también será justo. Heredarán la tierra para siempre. Renuevo de mi plantío, obra de mis manos, para que yo sea glorificado. Ese es su reino desde el principio hasta el fin. Pero aún no se ha realizado porque yacen bajo tierra. Están durmiendo. Segunda de Pedro dijo, el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El reino avanza. Está creciendo. Por eso a veces somos un poco egoístas porque queríamos venir ahora. Ahora mismo, sin duda quería venir. Tenemos que ser pacientes. Entonces, es una fábula. Bueno.
Hay muchos que empiezan a creer. ¿Cuántos? Oh, el Señor retrasa su venida. Así que estaré comiendo, bebiendo y despidiéndome, y ya. Saben, tengo mucho tiempo. Izquierda. Sí. Sí. Pedro dice, ¿por qué no seguimos fábulas artificiosas al Dorousa? Conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Entonces, ¿cuándo vendrá Cristo? Cuando se cumplan las profecías sobre su venida. ¿Estás de acuerdo? Estoy totalmente de acuerdo. No hay nada que esperar. Él no espera. Él espera a que se cumplan las profecías. Se cumplieron las profecías del Antiguo Testamento. Sobre su primera venida hasta la hora o el minuto exacto. Por supuesto. Hoy, esta profecía se ha cumplido ante tus oídos. Oye, cuando salió de las aguas del bautismo, el tiempo se cumplió. ¿Qué tiempo? En el tiempo de Daniel, ¿verdad? La profecía del 70. Que terminó en el año 27 don. Se añade 2000 a eso. No sé, las matemáticas no son el punto fuerte de muchos de nuestros escribas y fariseos, así que no los confundamos con la adición de esas fechas. Para mostrar dónde estamos. En el tiempo, no cuándo vendrá, sino dónde estamos en el tiempo. Es lo mismo cuando Jesús dijo, miren esa higuera. No estaba dando un paso específico, pero les estaba mostrando, escuchen, esto no está listo, así que salgan de aquí. Sí. Entonces, Martín, cuando todas las profecías se cumplan, entonces Él vendrá, ¿verdad? Sí. Es importante saber cuántas de estas profecías se han cumplido. Exactamente. Así es. ¿Cómo se cuenta? Y ahí es donde se encuentra la cronología. ¿Qué? ¿Cómo supieron los magos que vendría un Mesías? Estaban estudiando las profecías. Las profecías de Daniel. Sí. La de los 70. Sí. Provenían de los antiguos sistemas religiosos meercianos que habían honrado los escritos de Daniel. Exactamente. Más a menudo que aquellos que se suponía que eran los guardianes de los oráculos. Correcto. Entonces, si la profecía debe interpretarse a la luz de la historia, solo la interpretación histórica continua de la profecía puede hacer justicia a todas las épocas. Emachem. Me refiero a esa tontería del futurismo, donde todas las profecías se cumplen en un momento en que la iglesia ni siquiera existe. ¿Qué sentido tiene escribir la Biblia? Entonces, no sé por qué alguien puede creer en esas tonterías. Pero todos se dejan llevar por ellas, ¿verdad? Pero creo que es sensacionalismo. Creo que tal vez hay algo de facilidad en ello porque todavía se espera, y se pospone porque ciertas cosas no han sucedido, pero están mirando el mapa equivocado. Sí. Están mirando el mapa equivocado y los eventos equivocados. Vas a terminar y la brújula está mal. Así que vas a terminar en el lugar equivocado. Sí. Así que todas las épocas tuvieron que estudiar las escrituras para ver dónde se encontraban en la corriente del tiempo. Y si la humanidad hubiera estudiado diligentemente las profecías en este contexto, no se habrían cansado de esperar ni habrían naufragado en su fe. Y creo, mucha gente está haciendo exactamente lo mismo. Por eso, es necesario comprender las profecías de Daniel y Apocalipsis, ya que nos presentan las grandes líneas de la historia, además de los eventos que ocurrirán antes del gran y terrible día del Señor. Necesitamos saber qué sucede allí. Daniel lo describió y se ha cumplido al pie de la letra. Apocalipsis nos da el plan, pero multitudes no tienen idea de lo que sucederá. Es como si nunca se hubiera escrito. Dicen que es un libro cerrado. Es triste. El Señor expuso la falacia de que la profecía no se puede entender en Isaías. Daniel y Apocalipsis son uno. Sí. Isaías dice, debes entender las profecías. Y sin Daniel, no entenderás lo que sucede en Apocalipsis. Solo tendrás bestias extrañas. Sí. Daniel es la clave y la otra es la revelación. Analicemos estas líneas de tiempo para ver dónde nos encontramos en la corriente de los tiempos. Analicemos este versículo en estos versículos. Isaías capítulo 29 en adelante. Serás visitada por el Señor de los ejércitos con truenos, terremotos y gran
estruendo, con tormenta y tempestad y llama de fuego devorador. Eso es bastante ominoso, ¿verdad? Y la multitud de todas las naciones que luchan contra Ariel. Sí, hablaremos de eso en un momento. Incluso todos los que luchan contra ella y sus municiones y que la angustian serán como el sueño de una visión nocturna. Será como cuando un hambriento sueña. Y he aquí que come, pero despierta, y su alma está vacía. O como cuando un sediento sueña, y he aquí que bebe, pero despierta, y he aquí que está desfalleciendo, y su alma tiene apetito. Así serán las multitudes de las naciones que luchan contra el monte Sión. Así que aquellos que luchan contra Jerusalén, tanto en su sentido literal como en su sentido espiritual, en realidad estarán hambrientos y sedientos de algo que desconocen. Literalmente fue lo que sucedió. Sí, espiritualmente es lo que está sucediendo. Sí. Cuídense. Y se maravillan. Clamen. Y clamen. Están ebrios, pero no de vino. Se tambalean, pero no de sidra. Se tambalean con falsas doctrinas. Porque el Señor ha derramado sobre ustedes el espíritu de un sueño profundo. Estamos allí. Este es un sueño muy contagioso. Es una pandemia de sueño. Y les ha cerrado los ojos. Ha cubierto a los profetas, a sus gobernantes y a los videntes. Y la visión de todo se ha convertido para ustedes en las palabras de un libro sellado. Oh, la revelación es un libro sellado. Nadie necesita ir allí. Pero es una revelación. Es una revelación. Sí. La cual los hombres entregan a alguien que es erudito, diciendo, lee esto. Te lo ruego. Y él dice, no puedo hacer esto. Ya ves. Es exactamente lo que está pasando. Sí. Sé que me río, pero no, es una tragedia porque, por desgracia, es cierto. Entiendo por qué te ríes, porque vaya, vale, esto está pasando de verdad. ¿Te das cuenta de lo que pasó? ¿Y qué puedes hacer para despertar a la gente? Nada. Nada. Y ni una bomba atómica los despertará. Así que veamos un poco más a fondo. Versículo 12. Y se le entrega el libro al que no es erudito. Ajá. Así que el erudito dice, oh, no. Sé qué está pasando aquí. Lee esto, te lo ruego. Y él dice, no soy erudito. No puedo hacer esto. Así que no es mi culpa. El escriba debería estar diciéndome qué está pasando. ¿Verdad? Donde quiera que el Señor diga, ¿por qué? Este pueblo se acerca a mí con su boca y sus labios para honrarme. Pero ha alejado de mí su corazón, y su temor hacia mí es enseñado por preceptos de hombres. Ellos no estudian estas cosas. Así que, aunque no las aprendas, puedes estudiarlas. Dios te ayudará. Así que están inventando su religión sobre la marcha, así que, Martín, si no entiendes lo que dice el libro, no sería bueno tener unos 6 tambores para hacer mucho ruido y compensar la falta de conocimiento. Claro, puedes repetir algunas cosas una y otra vez. Por lo tanto, he aquí, procederé a hacer una obra maravillosa entre este pueblo. Una obra maravillosa y un prodigio. Porque la sabiduría de sus sabios perecerá, y el entendimiento de sus prudentes se desvanecerá. Es una gran advertencia. Entonces, ¿quién es este Ariel? Este Ariel es un nombre simbólico para Jerusalén, que significa león de Dios. El versículo describe las multitudes de naciones que lucharán contra Jerusalén, y el nombre Ariel enfatiza la importancia de la ciudad como lugar de poder divino y blanco del juicio divino. Ariel significa el león de Dios en hebreo, haciendo referencia a la fuerza de la ciudad y su protección divina. Ahora, lo vemos en un sentido espiritual. Sí. Porque la Jerusalén literal fue destruida en el año 70-11. Sí, ha sido reconstruida y están intentando reconstruir el templo, lo cual es una blasfemia porque el templo ya no tiene ningún valor, pues el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ha sido sacrificado y se ha convertido en el sumo sacerdote de un templo mejor, del cual el inferior, el terrenal, era
Solo una copia, un símbolo. Así que, Martín, todos aquellos que luchan contra la verdad estarán en esta categoría de personas que no saben lo que está sucediendo. Veamos brevemente lo que ha sucedido. Daniel nos presentó la corriente del tiempo y nos dijo que reinos sucederían a cada uno. Y estaba la cabeza de oro, que representaba a Babilonia. Sí. Y en Daniel capítulo 7, era el león con alas de águila. Vino y se fue. Se fue Medo-Persia. Nos dice que es. No podemos leerlo allí. ¿Qué reinos? ¿Y qué está sucediendo allí? Y estaba el oso de Daniel capítulo 7, que vino y se fue. Emachem. Luego estaban las caderas de bronce, que es la bestia leopardo con frente en Daniel capítulo 7. Vino y se fue. Esa es Grecia. Luego el hierro de Roma, la terrible bestia. Sí. Eso se dividiría en 10 componentes. Los estados europeos, los 10 cuernos. Y el hierro de Roma, la Roma pagana, se fue. Tenía 2 piernas, el imperio oriental y el occidental. Luego se dividió en las 10 tribus de Europa, los 10 cuernos y su gobierno. Sí. Bueno, tratando de... Ahora, retomamos esta historia. Retomamos esta historia en Apocalipsis. Y encontramos varios puntos interesantes. Entonces, las bestias de Apocalipsis son fascinantes porque una bestia es un reino. ¿Cómo opera? ¿Verdad? En Apocalipsis, capítulo 11, tenemos a la bestia del abismo. Y nos dice que esta bestia del abismo es la que atacará al pueblo de Dios aquí al final de los tiempos. Justo al final de los tiempos. Y luego obtenemos algunos detalles sobre cómo surgieron todas estas bestias. ¿Dónde están ahora? ¿Quiénes se han ido y quiénes no? ¿Quién está haciendo qué? ¿Y a quién? En Apocalipsis 12, tenemos un dragón rojo con 7 cabezas y coronas sobre sus cabezas. Y se nos dice en Apocalipsis 12 que este dragón atacaría incluso al príncipe del pacto, Jesús, y lo mataría, y luego haría guerra contra él. Pueblo de Dios de otra forma, y eventualmente, de otra forma, haría guerra contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios y se aferran al testimonio de Jesús. ¿Verdad? Apocalipsis 12 habla de la Roma pagana que atacó a la iglesia primitiva y la persiguió. Ese es el tiempo de Esmirna, la iglesia de la persecución, que la Roma pagana persiguió. Y luego cambió a la Roma papal. En Apocalipsis, capítulo 13, tenemos la bestia conglomerada que consta de todas las características que tenemos aquí en Daniel, capítulo 7. Todas estas están incorporadas en una sola. Tiene un poco de babilónico, un poco de meo persa, un poco de griego, porque ese es el núcleo de la misma y tiene aspectos meo-persas, y tiene los 10 cuernos, y las coronas se han desplazado a los cuernos. Así que este es el periodo en que la Iglesia de Roma gobernó a través de las potencias de Europa, el periodo de 1260 días. Ha llegado y se ha ido. Sí, se ha ido. De hecho, se ha ido. Ya ha pasado mucho tiempo. Sí. Y luego, Martín, hay otra bestia que surge en Apocalipsis, capítulo 13, que tenía 2 cuernos y principios de cordero, pero que finalmente habló como esta otra bestia terrible, ¿verdad? Y sabemos que ese es el surgimiento de los Estados Unidos de América, que tenían principios de cordero. Y el protestantismo. Sí, el primero. Y el republicanismo. Sí. Así que esos 2 cuernos eventualmente se unirían y emularían a la terrible bestia de Apocalipsis 13, que simbolizaba el poder del cuerno pequeño de Daniel capítulo 7.
que cambiaría los tiempos y las leyes, y perseguiría al pueblo de Dios. Emachem correcto. Y haría guerra contra aquellos que guardan los mandamientos. En Apocalipsis capítulo 17, tenemos una bestia escarlata de 7 cabezas sin coronas. Martin le pidió a Ahí que creara una imagen, y esto es lo que obtuvieron. Les tomó un par de intentos conseguir una bestia como esta. Aquí estaba la mujer, los colores escarlata y púrpura son bastante prominentes. Emachem. Y asume la realeza, ¿verdad? Y asume el sistema de sacrificios, la sangre. Y tiene una copa en la mano llena de la inmundicia de su fornicación, sus falsas doctrinas, su vino falso que reparte a todos. Y Martín. No hay coronas en ninguna parte de esto. Bestia. Esta bestia abarca el periodo entre 1798. Cuando perdió sus coronas, y hoy. Sí, claro. Ya. Es bastante tarde en la profecía, con todo lo que ya se ha cumplido. Bien. Martín, todo lo que dice Daniel se ha cumplido. Todo lo que dice Daniel capítulo 7 se ha cumplido. El gobierno, los detalles de quiénes son y cuándo gobernaron, se han cumplido. La bestia del abismo. Esta filosofía, Martín, proviene de esta mujer. De las doctrinas y todo eso. Y ella está montando esta bestia que no tiene reyes por el momento. Ahí es. ¿Dónde nos encontramos ahora en la historia? Claro. Sí. Y Martín. Ella está gobernando. La Biblia nos dice que en el periodo en el que vivimos, clandestinamente, sin ser detectados, no hay corona, pero ella está gobernando. Sí. Y está dictando. Está en la sombra. La segunda bestia de Apocalipsis 13 cumplirá sus órdenes. Y van a para dar poder a esa bestia. Y van a imponer su marca. Estamos en ese periodo. Sí. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué gran evento va a suceder? ¿Habrá otra bestia, otro reino que surja después de este? No. Bueno, en Apocalipsis capítulo 17, dice que habrá una pequeña resurrección. M. Y este poder que realmente gobierna aquí, un imperio mundial sin corona, se convertirá en el octavo. Emulará a Cristo. Será la resurrección del papado. Cuando su marca se imponga y su ley vuelva a ser suprema en el mundo. Pero ese es el último evento que esperamos. Nada más. Y se está cumpliendo ante nuestros ojos. ¿Y qué se necesita para despertar a la iglesia que ronca? Una sacudida. Como dije, no sé. Tenemos que lograr una sacudida. Todo esto se ha cumplido. No queda nada. Nada. He oído que la iglesia tiene que ser perfecta antes de que Jesús pueda venir. Así que estaba pensando que eso era lo que estamos esperando. ¿Qué tal cuán perfecto era Enoc? Cuando fue trasladado. Bueno, no tenía mancha ni arruga. ¿En serio? Sí. ¿Y Elías? Igual. Pero era un hombre con pasiones similares a las nuestras. La Biblia dice. Por supuesto. Así que Martín, todos esos reformadores que vivieron a la altura de la luz que tenían hasta la muerte, incluso la muerte en la hoguera. ¿Qué túnica llevaban puesta? La misma que todos usarán para llegar al cielo. ¿Cuán perfecta era esa túnica? Perfecta. Porque solo uno puede ser perfecto. Bien. Entonces, ¿se puede superar la perfección? Sí. ¿Puede ser más perfecto que ellos? No. Creo que la salvación ha sido la misma a lo largo de todas las épocas. La única diferencia es lo que dije. Tienes que vivir a la altura de la luz que tienes. Y desafortunadamente, ahora tenemos bastante luz. Tenemos más luz que cualquiera de ellos. ¿Sabía Martín Lutero quién era la segunda bestia? De Apocalipsis 13. No. Ni siquiera había sido descubierta todavía. Exactamente. Él. No lo sabía. No lo sabía. Sabía de la mujer que montaba la bestia.
Sí, sabía quién era la mujer. Sí, sí. Pero aún no podía conocer a la bestia. Pero podría haber sabido quién era la bestia. Sin cuernos y sin coronas. No, no. No podía haberlo sabido. No podía haberlo sabido. Martín. Ve todo esto. Por eso creo que si la gente espera ciertas cosas que tenemos que hacer, podemos quedarnos en un estado de ronquidos, listos o no. Aquí vengo. Sucederá tarde o temprano. Dios no depende de nosotros. Nosotros dependemos de Él para no volvernos presuntuosos. Podemos apresurar la venida si hacemos su voluntad, cumplimos con nuestro deber y despertamos al pueblo. ¿Sabes, Martín? Habría sido posible regresar a casa muchas veces si Israel hubiera aceptado al Mesías. Podría haber terminado. Si el movimiento adventista primitivo hubiera aceptado la doctrina de la justificación por la fe, podríamos haber regresado a casa. Así que, digamos afortunada o desafortunadamente, no vivieron a la altura de la luz que recibido. Sí. Desafortunadamente para mucha gente, pero afortunadamente para nosotros. Así que, Martín, analicemos esto un poco. Esta descripción del evento final que culmina con la abominación desoladora en el lugar santo, como se profetizó en el libro de Daniel, sigue el curso de la historia descrita en el libro de Apocalipsis. ¿No es así? Sí. La bestia que sale del abismo, que guerrea contra la palabra de Dios y contra su pueblo, tiene ciertas fases. La primera fase de esta terrible bestia con atributos de dragón se enfrentó a la palabra viviente y a la iglesia primitiva. Eso es lo que leemos en Apocalipsis 12. Sí. Esta era la Roma pagana con coronas en las 7 cabezas, que había absorbido todos los reinos enumerados por Daniel. A medida que avanzamos en el tiempo, llegamos al mismo poder romano donde las coronas se habían trasladado a los 10 cuernos de Apocalipsis 13. Donde el cuerno de Daniel 7 gobernó durante 1260 años. Cambió los tiempos. Cambió las leyes. Persiguió a los santos. Pronunció palabras blasfemas. Se hizo pasar por perdonar pecados. Se hizo pasar por Dios en la tierra. Fue una situación terrible hasta que aparentemente recibió una herida mortal y se transformó en la bestia de Apocalipsis 17. Ahora está en la clandestinidad. Sí. Donde aparentemente le han quitado el poder secular, simbolizado por la ausencia de coronas. ¿Y ahora cómo gobierna? Gobierna en secreto a través de sociedades secretas. Sí. A través de los caballeros de Colón y los caballeros de Malta, los jesuitas, y todos esos grupos diabólicos que gobiernan a Clandesteinley, los masones, los rosacruces y todas sus tonterías ocultistas. Así que se transformó en la bestia de Apocalipsis 17, donde aparentemente le han quitado el poder secular, simbolizado por la ausencia de coronas. Pero ella seguía controlando a la bestia porque la iglesia la monta. Mientras sostiene la copa con sus abominaciones e intoxica al mundo con su contenido. Entonces, ¿cómo controla a la bestia? Es una afirmación válida. Pregunta segura. Bueno, ella lo controla a través de sus representantes. Hemos leído mucho sobre representantes. Incluso en, ya sabes, gobiernos mundiales. Sí. Ya sea que los llames Hamas, Hezbollah o como sea, todos son supuestos representantes de alguien más. Exactamente. Alguien más grande o algo así, alguien detrás. Correcto. ¿Qué quiere sus cosas? Así que a través de sus representantes y misiones secretas, y usando la segunda bestia de Apocalipsis 13. Hasta que se cumplan sus propósitos y se restablezca la unión de la Iglesia y el Estado. Estamos en ese proceso. Está ahí mismo. Estamos en esto. ¿Y dónde será esto más frecuente primero? La bestia. Sí. Estados Unidos. Ahí es donde estamos mirando. Ahí es donde estamos mirando. No estamos mirando al pavo. No. No. De hecho, fue justo el Día de Acción de Gracias y uno de los pavos fue exonerado e indultado por Donald Trump.
Así que no estamos mirando a los pavos. Han sido indultados. Veo que el Papa también su visita desde que asumió el pontificado fue a Turquía. Comió pavo también en acción de gracias. No lo sé. Probablemente fue acción de gracias. Espero que lo haya comido contigo. Hemos visitado muchas iglesias, la iglesia ortodoxa, y están en un concilio ecuménico. Así que va muy bien. Vamos a dejar de lado esta división, que ha existido durante más de 1000 años. Bien. Así que está usando intermediarios y la unión de la iglesia y el Estado debe ser restaurada, creando la imagen que cumple sus órdenes, impone su marca y lucha contra Cristo y su verdad persiguiendo a sus hijos que guardan los mandamientos y se aferran al testimonio de Jesús. Moderno. Se ha hecho todo lo posible y están hablando de esta unión de la iglesia y el Estado. Y de establecer este reino. Sí. Los nacionalistas cristianos han dejado muy claro lo que quieren. Saben que hemos tenido muchas conversaciones con ellos. Y no estamos en lo cierto. Sí. Hay algo más que podríamos haber pasado por alto en el libro del Apocalipsis, que aún falta para que esto continúe por 1 o 2 milenios más. Solo una mala interpretación. Eso es lo único que ocurre. Si se interpreta y se añaden elementos que no se integran con el resto. De acuerdo. Entonces, ha aparecido y desaparecido la primera forma de la bestia con coronas y cabezas, sí. La segunda con coronas en los cuernos. Sí. De acuerdo. La tercera sin coronas. Sí. Ha salido. La segunda bestia de la tierra, sí. Está estableciendo la imagen uniendo la iglesia y el Estado. Abran los ojos. Pueden verlo ahora mismo. Sí. Está la marca de la primera bestia en su agenda. Sin duda. Está escrita en el documento 2025. Por supuesto. Está escrita allí. Correcto. Sí. Hemos avanzado a través del tiempo hacia el cumplimiento inminente de las profecías del libro de Apocalipsis. No queda nada. Nada. Entonces, ¿por qué los niños se han cansado de esperar y han caído en un estupor? Cuando deberían estar completamente despiertos ahora. De acuerdo. Entonces, cuando el tiempo del cumplimiento de la profecía ha llegado, se cumplirá. Siempre ha sido así y volverá a ser así, porque el apóstol Pedro dice en 2 Pedro 1:19, tenemos también una palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Por cierto, todo el mundo que denigra este libro, y desde las primeras páginas, lo convierte en un hazmerreír y un cuento de hadas. No deberían caer desmayados y sufrir un ataque epiléptico por su ignorancia. No. Porque hay tantas voces que no ponen a prueba la palabra. Simplemente escuchan todo lo demás y dicen, oh, esto es solo una parte del asunto. Entonces, ha confirmado esto la profecía, todas estas cosas que han sucedido. Sí. De acuerdo. Entonces, haremos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenéis que dejar que Jesús lo haga. Eso. Tiene que encender ese fuego que tiene que despertar. Bien, reflexionemos un poco más. Jesús mismo nos lo dijo e informó a estos profetas para que nos dijeran qué sucedería, ¿verdad? Habría una apostasía. Sucedió. La Edad Media, la Roma papal, habría una reforma donde la iglesia perseguida en el desierto saldría del cautiverio babilónico. Salgan de aquí. Martín Lutero dijo que habría una guerra contra la palabra de Dios, como se registra en Apocalipsis. Capítulo 11, y todo eso sucedió. Tuvimos la evolución. Tuvimos el marxismo. Simplemente eliminamos a Dios de la ecuación y establecimos esta libertad que tenemos en el mundo. E incluso la palabra libertad para hacer lo que quieras. Sí. Por supuesto. E incluso las escrituras se han infiltrado en los otros manuscritos.
Así que la palabra se elevaría por encima del cielo y la tierra y todos tendrían acceso a ella. Teníamos las sociedades bíblicas difundiendo la palabra, y las doctrinas de demonios y las falsas manifestaciones de espíritus falsos. Intentarían destruirla. Está sucediendo por todas partes. El mundo. El Evangelio eterno sería predicado y restaurado de nuevo en el mensaje del primer ángel, lo que resultó en la caída de Babilonia porque no lo aceptaron. No, quieren un milenio temporal. Quieren que los judíos regresen a Palestina y que todo el mundo se convierta cuando la Biblia dice que no, que habrá ovejas y habrá cabras. Sí. Así que viven en un paraíso para tontos. Bien. Y culminará en la persecución final. Han ocurrido todos estos eventos. Y ahora nos dirigimos hacia esta persecución final. Sí, estamos ahí. Entonces, si es así, ¿por qué nos hemos paralizado? En lugar de energizarnos. Ojalá esto te ayude un poco. Martín, no te duermas, por favor. La profecía nos dice que la venida del Señor vendrá como ladrón en la noche a los hijos de la incredulidad. Eso es lo principal. Distorsionan eso por completo con un rapto secreto. De acuerdo. Entonces, las iglesias no anhelan la venida de Cristo, sino algún evento terrenal. ¿Qué ocurrirá aquí? Se dirigen a una experiencia de ladrón en la noche. Así que Tesalonicenses capítulo 5 nos dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Porque cuando digan paz y seguridad, cuando Ucrania finalmente tenga paz y Jerusalén tenga paz, ya saben, entonces todo estará bien. Venezuela se pone en fila. Echemos un vistazo. Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Tan modernos, que no se supone que estemos en una experiencia de ladrón de noche. Porque somos hijos de la luz. Tienes la luz y la luz es la Biblia, ¿no es así? Sí. Y los niños del día. No somos de la noche ni de las tinieblas porque podemos leer lo que dice el Apocalipsis. Y no creemos que sea un libro cerrado. Como dijo Isaías, los escribas y los fariseos dirán, oh, no. Sé qué significa eso. Así que no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Para los que duermen de noche. Están en tinieblas. Porque no siguen la luz. No. Y los que se emborrachan de noche. Pero nosotros que somos del día. Seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por yelmo la esperanza de la salvación. Martín, no tenemos necesidad de estar en la oscuridad. Volvemos otra vez al egoísmo y al orgullo. Esas son las ocasiones en que Dios no se demora en darte la luz. ¿Cuántas personas están realmente predicando con fuego que la venida del Señor está a las puertas? Es un puñado. Es un puñado, pero deberían ser millones. No te desanimes por la gente que te dice, estás inspirando miedo. No pierdas el tiempo escuchándolos. Continuar. Al revisar nuestra historia pasada, habiendo recorrido cada paso de avance hasta nuestra posición actual, puedo decir, alabado sea Dios. Al ver lo que Dios ha obrado, me lleno de asombro y de confianza en Cristo como líder. No tenemos nada que temer del futuro, excepto que olvidemos el modo en que el Señor nos ha guiado y sus enseñanzas en nuestra historia pasada. ¿Sabes, Martín? Estoy trabajando en un sermón sobre 2 invitaciones a la fiesta de bodas. Sí. Uno está en Mateo y el otro en Lucas. Ahora, el de Mateo es fascinante. Porque dice específicamente que están invitados a cenar. Bueno. Invitado a cenar, Martín. Entonces, si buscas la palabra cena, significa la primera comida del día. Desayuno. El desayuno. Ahora bien, la boda ha cambiado un poco a través de los siglos, pero hay que ir a comprobarlo en el griego original y significa la primera comida del día. Hubo una invitación para venir a la boda y para venir al desayuno. Bueno. Esa invitación fue dirigida a los judíos.
para aceptar al Mesías que era el esposo que estaba en medio del pueblo. Sí. Bien. Y luego hay un segundo en Lucas, donde es una invitación a la cena. Es una palabra griega diferente. Es la última comida del día. Así que esa invitación no era para los judíos. El último después de este vino después. Esto ocurrió después de 1844. O durante ese periodo de tiempo cuando los milleritas predicaban que Cristo venía y que todo estaba listo y las iglesias lo rechazaron y se burlaron de las personas que habían estudiado las profecías de Daniel. Ese fue el clamor de medianoche que se oyó. El novio viene. Sí. Era una invitación de boda a la cena. Ya se ha hecho el llamado a la cena. Se ha disipado las señales que debían preceder al oscuro día de 1780, justo antes del final de los 1.260 días. Luego el derramamiento de las estrellas que cayeron. Eso fue en 1833. Justo antes de ese periodo de 1844, una preparación, las señales en el cielo, incluso todo eso se ha cumplido. ¿Qué estamos esperando? Creo que también hemos tenido un mini paralelo en los últimos 5 años de aquí, el novio viene, sí. Y prepárense, 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 correcto, correcto, pero todos volvieron a dormirse justo después de eso, quiero decir, ahora están roncando incluso más fuerte que hace 5 años. Sí, así que Martín, si miramos esta historia y las iglesias rechazaron este llamado de que Cristo vendría. Querían apegarse a su credo, a su pequeño credo de que iban a establecer el reino. Olvídate de todos los herederos del reino. No lo van a conseguir. Lo vamos a conseguir. Bien. En ninguna parte de la Biblia lees eso. Así, Amini en su historia de la Reforma dice, Dios, que preparó su obra a través de los siglos, la realiza por medio de los instrumentos más débiles, cuando ha llegado su tiempo de efectuar grandes resultados por los medios más pequeños, tal es la ley de Dios. Esta ley que prevalece en toda la naturaleza se encuentra también en la historia. Así que los grandes hombres del mundo fueron dejados de lado. Y los herederos fueron los pastores y la gente de los caminos y de los veredas. Y. Los que fueron invitados, tenían otras cosas que hacer. Habían comprado un pedazo de tierra. Se habían, ya sabes, casado con alguien. Habían hecho algo más. Lo que sea. Así pues, lo que el Señor prometió a los israelitas se cumplió en detalle. Un Reyes 8:56 dice, bendito sea el Señor, que ha dado descanso a su pueblo Israel conforme a todo lo que había prometido. No ha faltado ninguna palabra de todas sus buenas promesas que hizo por medio de Moisés su siervo. No podemos decir lo mismo del libro de Apocalipsis. Exactamente lo mismo. Y podemos ver que mucho de lo prometido se ha cumplido. Sí. Lo mismo se aplica a la era del Nuevo Testamento. En 2 Pedro 1:4, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Porque todas las promesas de Dios, dice Pablo en Corintios, son en él. Amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. Si este libro no se ha autenticado todavía en las mentes de los hombres, nunca lo hará. No. Todo está ahí. Todo está ahí y es una elección. Todavía puedes decidir y puedes verlo porque la prueba también está ahí. Alguien que quiera trabajar con hechos y pruebas. Hay suficiente en la Biblia para mostrarle a través de la profecía el cumplimiento del 100% de la prueba. Sí. De cómo llegó a buen término. Estaban los prereformadores dispuestos a morir por lo que creían. No deberíamos estar dispuestos a morir por lo que creemos. Absolutamente. Así que vale la pena morir por la verdad. Martín, repasemos la historia de la verdad. Descubierta en el martirio de quienes la defendieron. Desde Wycliffe hasta Hussey. Lutero, los grandes reformadores, los anabaptistas. Como Hans Hut, menos Siemens, Oswald Glatte, los sabotarianos, los
bautistas, los congregacionalistas, los metodistas, los bautistas del séptimo día, los milleritas, la conexión cristiana, los adventistas del séptimo día, todos han venido. Aquellos que defendieron la verdad, que habían descubierto o que los mantuvieron en sus filas fueron atados, perseguidos y masacrados. Cuando descubrían una nueva verdad, los que habían establecido un credo se volvían contra ellos. Sí. Va a pasar. Todavía está sucediendo. Sigue sucediendo. Pero ninguna de estas verdades cayó en tierra. Están todos ahí. Sí. Así que, aunque parecía que sí, él miró hacia atrás y dijo, oh, todavía sigue así. Sí. Fueron quemados en la hoguera. Pero ha desaparecido la doctrina. No. No. Todos ellos fueron reunidos en el joyero de Dios para resurgir una y otra vez hasta que fueron entretejidos en la trama de la verdad que forma parte del último mensaje de misericordia a la humanidad. Así que lo que todas estas personas han descubierto, Martín, está vivo y bien. Y voy a ser tan arrogante como para decir que el único lugar donde todas estas doctrinas están presentes es dentro de la Iglesia Adventista del séptimo día. Bueno, pueden probarlo y demostrar que estás equivocado. Pueden intentar demostrarme que estoy equivocado. Sí. Pero un matiz, el punto triste, es que los miembros de esa iglesia están roncando. Eso es una cosa. Así que no calificas si esto es cierto según los miembros. Usted califica por la doctrina. Correcto. Así que han hecho de la doctrina una almohada. Lo han puesto sobre su cama y están durmiendo sobre ellos en lugar de gritarlo desde los muros de Sión. Así que, con estas verdades en el contexto correcto, el carácter de Dios queda reivindicado frente a la plétora de mentiras que Satanás ha fabricado. Las doctrinas vengativas del infierno eterno que hacen de Dios un monstruo. Sí. La inmortalidad del alma que Dios barrió en las primeras palabras. El día que de él comieres, ciertamente morirás. No significa vivir eternamente. La doctrina del purgatorio obra la mortificación. Todas esas cosas, la predestinación calvinista y arbitraria, todo eso hace de Dios un monstruo. Sí. Y muchos otros quedan expuestos tal como son ataques blasfemos al carácter de Dios. Martín, esta es la cuestión, el carácter de Dios. ¿Qué Dios estás esperando? Millones de personas se han vuelto ateas o infieles debido a doctrinas como estas y las iglesias tienen un historial terrible que enfrentar en el juicio. No es que los hubieran dejado sin advertencia, sino que se aferraron obstinadamente a credos viciosos y persiguieron a quienes intentaron informarles. Y hoy en día sigue siendo exactamente igual. Todavía hacen lo mismo. Como mencionamos, el menor de dos males. Sí. Sí, no es malo si te pasa a ti, pero no es tan malo como para el bien común. Así pues, no despreciemos la verdad solo porque no encuentra aceptación entre los grandes hombres del mundo o porque a menudo fue proclamada por hombres humildes que no habían sido educados en los grandes centros de aprendizaje. Zacarías dice, ¿quién ha menospreciado el día de las pequeñeces? Esa es una hermosa manera de decirlo. Porque se alegrarán, y verán la plomada en la mano de Zorobabel con aquellos 7. Son los ojos del Señor que recorren toda la tierra. Entonces respondí. Le dije, ¿quiénes son estos dos olivos a la derecha del candelero? Y a su izquierda. Y respondí de nuevo y le dije, ¿qué son estos dos bronces de oliva que por los tubos de oro vierten de sí el aceite de oro? Y él me respondió y dijo, no, no sabes qué es esto. Y yo dije, no, mi señor. Luego dijo, estos son los dos ungidos que están junto al Señor de toda la tierra. Así que ahí tenemos la Biblia. Tenemos los dos ungidos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, el Evangelio en tipo y el Evangelio en verdad. Y cada profecía se ha cumplido excepto la cereza final, que meticulosamente están colocando en su pastel ahora mismo. Sí. Estamos ocupados mientras hablamos. Sí. Cuando Lutero tomó posición sobre la Escritura, el orgulloso Ica replicó,
Me sorprende la humildad y modestia con que el reverente doctor se compromete a oponerse solo a tantos padres ilustres y pretende saber más que los soberanos pontífices, los concilios, los doctores y las universidades. Eso suena muy familiar. Es fascinante cómo la historia se repite y, como usted acaba de decir, este papa. Cualquiera que crea en este libro es una pesadilla para la sociedad. Sin duda sería sorprendente que Dios hubiera ocultado la verdad a tantos santos y mártires hasta la llegada del reverendo padre. Así que aquí tenemos a Martín Lutero. ¿Y quiénes son estos tantos santos y todos estos iluminados? Es Thomas Aquinas quien dice que está bien robar si tienes necesidad. Y, por cierto, roba para tu amigo mientras estás ahí. Exactamente. Bueno, eso lo puedes ver en todas partes ahora. Esto se está volviendo muy popular. Oh, Martín, la historia es fascinante. Así pues, la tendencia de la humanidad es buscar la sabiduría del hombre por encima de la sabiduría de Dios. Pero Dios dice, apartaos del hombre, cuyo aliento está en su nariz, porque en qué se le tendrá en cuenta. Algunas de las iglesias mundanas han abandonado la bendita esperanza. Están construyendo un imperio terrenal. Acaban de tener este hermoso acuerdo abrahámico. Dejemos a Cristo fuera de esto. Volvamos atrás. ¿Qué eran esas cosas? Tenemos todas estas maravillosas reuniones y encuentros religiosos y todas estas cosas, pero a Cristo, podemos llamarlo Jesús, pero ahí se queda. Y ahí se queda. Sí. Se están preparando para establecer un reino en la tierra donde gobernarán durante 1000 años mientras le dan la espalda a Cristo y a su reino. El reino de Cristo está preparado para los hijos de la primera resurrección. Y los vivos trasladados y ellos lo poseen por los siglos de los siglos. No quedará en manos de los hijos de la desobediencia, sino que Cristo lo establecerá. Este es el conflicto. Estamos justo ahí. En los días de estos reyes, dice Daniel, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Y el reino no quedará en manos de otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos. Y permanecerá para siempre. Martín, la segunda bestia del Apocalipsis, está diciendo, lo voy a hacer. Sí. Todo el mundo grita aleluya. Y los 10 cuernos gritan aleluya. Y el cuerno pequeño está gritando, dejad a un lado vuestras doctrinas y olvidaos de estos fundamentalistas. Sí. Tenemos que ser amor fraternal. Pero nos olvidamos de Dios. El amor de Dios a Dios. Correcto. Oseas dice, has arado impiedad. Has cegado iniquidad. Has comido fruto de mentira, porque no confiaste en tu camino ni en la multitud de tus valientes. Así que seguirán ese mismo camino. ¿Qué es eso que dice? Efraín. Está atado. Está atado a los ídolos. Déjalo ir. Déjalo ir. Así pues, la frase bien despierto, Martín se utiliza 630 veces en el espíritu de profecía. ¿Sabías que? No, no lo hice. Pero ahora es el momento de estar bien despiertos y no dormitar como si no tuviéramos esperanza o fuéramos inconscientes de los tiempos en que vivimos. Sean sobrios. Desvelarse. Vuestro adversario, él, es un león rugiente que anda alrededor y quiere devoraros. Ya sabéis que esto también es un cumplimiento de la profecía. Los ronquidos. Por supuesto que todas las vírgenes estaban durmiendo. Todos. Pero eso realmente es bastante desconcertante porque significa que también estamos durmiendo. ¿Recuerdas que hiciste uno que decía sobre la abrumadora sorpresa? Sí. Y luego mencionaste allí que todos los discípulos corrieron e incluso mencionamos que si todas estas cosas realmente comienzan a suceder, tal vez también querríamos correr por un tiempo. Prepárate. Prepárate para robarte. Así que los reinos de este mundo aún no han llegado a ser los reinos de nuestro Señor. Esto va desde los consejos hasta los padres y profesores. Todavía no es el reino de nuestro Señor. No lo ha permitido durante 2.000 años. Y de su Cristo. No os engañéis a vosotros mismos. Mantente bien despierto. Y muévete rápidamente, porque la noche viene en la cual ningún hombre puede trabajar. No
Animéis a los estudiantes que llegan a vosotros agobiados por el trabajo de salvar a sus semejantes a emprender un curso tras otro de estudios. Todos estos cursos son largos, por eso hemos introducido cursos evangelísticos cortos. No alargues demasiado el tiempo necesario para obtener una educación. Con ello les dais la impresión de que hay tiempo suficiente y este mismo plan resulta ser una trampa para sus almas. Bueno. Entonces si alguien te dice sí, pero cuando ella escribió esto ya habían pasado 100 años. Entonces ¿por qué no pudieron estudiar? Creo que ahí tienes la respuesta. Este mismo plan resulta ser una trampa para sus almas. Es tan cierto que estudiar mucho no es por ellos mismos sino porque ese largo estudio puede extinguir el fuego. Exactamente. Y Martín, si hubieras seguido el ritmo de los acontecimientos tal como se desarrollan en el libro del Apocalipsis, entonces también tendrías una mejor idea de dónde te encuentras en la corriente del tiempo. Y eso te puede mantener completamente despierto. Así que el reino nunca será devuelto a los poderes terrenales. Nunca. Será barrido. Será polvo. Se habrá ido. Tampoco volverá a gobernar la iglesia cristiana en esta fase en la que se encuentra del economicismo. Se le ha dado a Cristo como su derecho. Porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. La palabra del Señor a través de Ezequiel dirigida al último rey de Judá fue la siguiente. Y tú, profano e impío príncipe de Israel. Ese es Sedequías, ¿verdad? Cuyos días vendrán cuando la iniquidad tendrá su fin. Así dice el Señor Dios, quita la diadema. Quita la corona. Quitar la corona. Esto no será lo mismo. Exaltad al humilde, y humillad al alto. Yo lo derribaré, y no será más, hasta que venga aquel a quien pertenece el derecho, y se lo daré. Porque Ezequiel utilizó el término volcar 3 veces. Esa es una muy buena pregunta, Martín. Deberíamos pensar un poco en ello. Entonces, ¿dónde se volcó? Fue derribado cuando fue quitado el reino de los hijos de Israel. Bien. Luego fue volcado y fue entregado a Cristo. Fue coronado rey. Sí. Él era el rey. Luego vino el papado. Y reclamaron la corona para sí mismos. Recuerden que las coronas estaban en los cuernos. Sí. Y el cuerno pequeño prescribía a todos los reyes. Así que entonces fue revocado. Ahora están intentando reinstalarlo. Va a ser revocado 3 veces más. Sí. Entonces harán esto 3 veces. Ahora estamos en la etapa donde las coronas no están allí, pero luego le darán poder a la bestia por este pequeño tiempo al final y él recuperará su corona. Sí. Y luego finalmente será revocado. Esta es la tercera vez. No sé si eso sea correcto, pero tiene sentido. Es una suposición razonable, creo yo. Sí. Y ya no será más. Tiene que pertenecer a Cristo. Eso es todo. Esa es la imagen de Daniel. Arrebatada por la piedra que no fue tallada por manos de hombres. No, y Miqueas dice, y tú, torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el primer dominio. El reino vendrá a la hija de Jerusalén. Cristo lo establecerá y sus súbditos serán los herederos. No lo harán. Y yo lo haré mi primogénito, dice el Salmo 89, excelso sobre los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia, y mi pacto será firme con él. Y haré que su descendencia perdure para siempre. Y su trono como los días de los cielos. Martín, los herederos del reino serán los que resucitarán a su venida. Y los que serán trasladados. Sí. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Así que ven, Señor Jesús. Martín, ven, Señor Jesús. Todo se ha cumplido. Amén. Así que este trono es algún pontificado terrenal que se sentará en él. No,
Estoy muy contento. No, no. Este trono está reservado. Sí. Para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Donde los reinos terrenales han sido trastornados, trastornados, trastornados. Y él será el que establezca el reino. Bueno, Martín, se acabó el tiempo. ¿Estés listo o no? Aquí voy. Sí. Eso es lo que está diciendo. Y eso es a lo que deberíamos estar completamente despiertos. Amén. Despierto por completo. Oremos. Padre Celestial. Todo se ha cumplido excepto la cereza final, de la cual están ocupados en participar y colocarla donde quieren. Y luego viene la destrucción repentina. Señor, ayúdanos a difundir la palabra y a llamar a un pueblo a salir de Babilonia, que sea convertido en una casa de demonios y donde habita toda ave inmunda y aborrecible. Ayúdanos a llevar la luz al mundo para que acepten la luz que emana del Hijo de Dios que se sentará en ese trono. En el nombre de Jesús oro. Amén.